este momento, me parece a mí, se palpa claramente en las instituciones, tanto a nivel inicial como a nivel primario como a nivel medio, en parte también en la universidad, es la diversidad. Por un lado, el acceso de gente de muy distintos estratos culturales, sociales, etcétera, sectores más que estratos, genera en las escuelas y genera en las aulas una realidad bastante distinta de la que había hasta hace unos años, donde la uniformidad del sistema era una característica estructurante. Cada uno de los niveles yo creo que plantea cuestiones específicas. Es difícil plantear cuestiones comunes, porque bueno, cada nivel tiene su historia, ha sido constituido de una manera en el país, ha sufrido reformas y ha tenido proyectos curriculares propios, o sea, es difícil encontrar, me parece a mí, algo común. Bueno, Sarmiento tenía, entre otros, el propósito de generar una institución que homogeneizara esa gran diversidad cultural que se estaba constituyendo en la Argentina. Es decir, el gaucho, el aborigen, el inmigrante, había que hacer con todo esto un argentino, digamos. Y un argentino parece que era que todos fuéramos iguales y marcháramos militarmente, digamos, un poco detrás de... Y entonces eso se le demanda a la escuela. Y entonces las familias delegan en la escuela, estas familias de inmigrantes, etcétera, dicen, bueno, que sea la escuela la que dé esa formación que nosotros no le podemos dar porque somos inmigrantes, porque somos indios, porque somos no sé qué. Esa lógica hizo que hubiera un apartamiento de la familia. La familia delega en la escuela la función de educar y un poco se corre de ahí. Y la escuela se cierra mucho sobre sí misma. Y esto tiene que ver también con otra cuestión que algunos autores llaman el estatuto de la infancia. Es decir, el concepto de infancia, el concepto de niño, no es una cuestión que viene desde siempre. Fue una creación de un momento de la historia de la cultura, cuando se reconoce que hay un otro que no es igual al adulto, y entonces surge toda esta idea de que a ese otro hay que cuidarlo, a ese otro hay que protegerlo, y una de las estrategias es generar una institución que se cierre para que no entren otros a perturbarla. Entonces la escuela queda como muy cerrada sobre sí misma, la familia delega, pero ahora las demandas son, la familia tiene que integrarse y trabajar con la escuela. Y si no es el pase de factura, la maestra dice que no, con estos niños no se puede porque la familia tal o cual, y la familia dice no, porque esta maestra no sé qué, ¿no? Y no sabe y no puede producir un aprendizaje. Entonces, bueno, hay un momento de un cierto divorcio, yo diría. La escuela secundaria es una escuela que responde a un modelo de fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pensado cuando al nivel secundario iban únicamente o bien aquellos que iban a ir a la universidad, que es la tradición del antiguo Colegio Nacional, o bien aquellos que iban a ocupar un lugar de cierto privilegio gracias a su formación en la estructura de
del mercado de trabajo. Por ejemplo, los técnicos de la escuela industrial, los maestros de la escuela normal, los peritos mercantiles de la escuela de comercio, eran egresados muy calificados para puestos específicos. Bueno, para ese modelo se creó aquella escuela, una escuela para la cual no todos tenían que acceder, no todos tenían que terminar y que tenía una función altamente selectiva respecto de quienes iban, ya te digo, o a obtener estos puestos al final de sus estudios o a acceder a la universidad. Ese modelo no ha cambiado en términos del diseño de la escuela. Por supuesto que la escuela ha cambiado mucho, son muy distintos los profesores actuales de los que podrían haber sido los profesores de comienzo del siglo XX, pero la división del horario en materias que no se conectan entre sí, la formación de profesores para su materia sin diálogo con las otras áreas del currículum, la relativamente baja introducción de tecnología, aunque haya llegado vía Conectar Igualdad un aporte importante en ese sentido, la formación súper especializada de los profesores en la disciplina, pero no para trabajar con adolescentes y mucho menos para trabajar con adolescentes como lo son hoy en día, muy distintos respecto de lo que eran ellos mismos cuando ellos eran adolescentes. Eso sigue bastante en pie y a eso se le suma un régimen académico, un régimen de estudios que tiene muchos puntos complicados. Por ejemplo, es un nivel educativo, el nivel secundario, donde vos estás obligado a cursar todas las materias al mismo tiempo, no te podés atrasar en ninguna. Si te atrasás en 2 o 3, tenés que hacer todas, inclusive las que aprobaste las tenés que volver a hacer. Eso es algo bastante difícil de comprender hoy en día y se entiende mejor si uno recuerda que fue un régimen armado para quienes iban a terminar la secundaria, no pensando que iba a haber dificultades o algún tipo de tropiezo, digamos, en el recorrido escolar. Por un lado, lo que se puede vislumbrar hasta ahora son políticas públicas y políticas educativas que, en la medida que se mantengan con los cambios de gobierno actuales, tenderían a promover mayor grado de inclusión, digamos, de los niños, las niñas y los jóvenes en las escuelas. El problema es que esos enunciados políticos que también están en las normativas, en las leyes y demás, no siempre condicen con las prácticas habituales que se generan en las instituciones. Es decir, no siempre las escuelas son escuelas inclusivas y no siempre los docentes, digamos, promueven la cuestión de la inclusividad. Aparece la inclusión en algunos casos como contracara de la exclusión, como un deber ser normativo que implica solo el estar adentro de la escuela. Aparece la inclusión connotada como un nosotros somos los que estamos adentro versus un ellos que están afuera. La inclusión vendría a convertir a esos ellos en un nosotros, en esta versión homogeneizadora que riñe, en todo caso, con la lógica de una inclusión educativa más democrática, heterogénea, diversa y que contempla diferentes culturas. Después de ya 10 años casi de vigencia de la Ley de Educación Nacional, y si lo pensás para atrás, de 22 años de la Ley Federal, cada una de las cuales prolongó la escolaridad hasta distintos puntos, la situación hoy en día no es muy distinta de la que podíamos encontrar un tiempo atrás. Es cierto que ha habido una disminución del abandono escolar y esto es auspicioso en términos de que los chicos ingresan en mayor medida a la escuela secundaria, pero también permanecen más que antes, pero es un movimiento muy leve, de algo así como 3 puntos porcentuales en los últimos 10 años, lo cual es bastante lento para lo que se espera, y seguimos en la misma situación, por eso en términos globales, en el siguiente sentido. Pasan muchos chicos de la primaria a la secundaria, avanzan en los primeros años del nivel educativo, con el tropiezo bastante reconocido ya de repetir 1 o 2 veces algún año de la escolaridad y probablemente en algún momento de su recorrido aproximadamente un 30% de los chicos termine dejando el nivel. Si vos tomás la edad de fin de la secundaria,
está terminando el nivel educativo aproximadamente 6 de cada 10 chicos. Si corres un poquito la edad y no mirás únicamente la edad teórica de fin de secundaria y mirás jóvenes entre 22 y 23 años, ahí hay mayor terminalidad. Eso quiere decir que los chicos, a pesar de la repitencia, a pesar del abandono, a pesar de la sobriedad, vuelven a la escuela e intentan terminarla, y me parece que el problema que tenemos es que la escuela no ha cambiado lo suficiente como para poder albergar no solamente a los llamados nuevos públicos, que es una categoría que se usa para hablar de los grupos y de las poblaciones históricamente excluidas del sistema, sino también para muchos chicos y chicas de sectores medios que desde hace 3 o 4 décadas vienen teniendo dificultades para terminar la secundaria. Entonces nos interesó ir a mirar una escuela secundaria que básicamente uno podría decir que a lo largo de los años, de las décadas, permanece casi inmutable respecto de su estructura organizativa y de las concepciones que tiene tradicionales respecto de la enseñanza, de los aprendizajes, de esta matriz elitista que, a pesar de haberse masificado, la escuela secundaria de alguna manera sigue sosteniendo. Matriz elitista que uno puede decir, bueno, se ve no tanto ya en el ingreso de los pibes como de la exclusión a posteriori, ¿no? Repitencia, abandono, o sea, si el elitismo ahora no sea tanto por el acceso como por una selección que se produce en el transcurso de la escolaridad, en trayectorias desiguales, en abandonos prematuros, etc. Sí, nosotros veníamos usando metal, oxígeno. Ahora empezamos a usar no metal, oxígeno. Para la fórmula mínima, como todos los compuestos binarios, que es lo que Lely hizo mal, entrecruzábamos los estados de oxidación. Y lo que sí es nuevo es cuando el no metal tiene 4 estados de oxidación. Ellos son cloro, bromo y yodo, únicamente. Y sus estados de oxidación son el 1, el 3, el 5 y el 7. En la escuela primaria, por ejemplo, o en el nivel inicial, hay una fuerte defensa del derecho de los chicos de estar adentro, de asistir y de permanecer. El nivel secundario tiene todavía allí que producir un cambio cultural. Hay muchos profes y profesoras que sí tienen una mirada de la educación como derecho, pero para muchos otros no está muy claro. Inclusive podés escuchar, algunos de ellos podés escucharlos decir que sí, que los chicos tienen que estar en la escuela, pero no en esta escuela. Es decir, la escuela está pensada como una institución donde todo es homogéneo. Quiere decir, los estudiantes son todos iguales, hay alumnos genéricos, yo suelo decir, de los cuales se espera que hagan determinadas cosas, que todas las hagan del mismo modo, a través de los mismos circuitos de aprendizaje, etc. Cuando en realidad somos sujetos absolutamente distintos los unos de los otros, con historias distintas, con formas de entrar al aprendizaje diferentes, con preocupaciones distintas, y entonces muchas veces esa forma de funcionamiento tan, digamos, tan rígida, donde se espera este tipo yo suelo hablar de un modo fabril, de fabricación, que fue característico del origen de la escuela y que todavía está muy presente, hace que aquellos sujetos que por ahí no están tan formateados como podríamos decir, se espera que estén, hagan ruido en las instituciones. Si el docente se encuentra perdido, muchas veces se justifica, porque efectivamente la heterogeneidad se puede componer de distintas maneras. Existen muchas veces diferencias de edad, existen diferencias culturales entre los alumnos o subculturales entre los alumnos que asisten a un curso, pero, por ejemplo, a veces nos encontramos aulas con un número demasiado grande de alumnos para un trabajo en primaria y secundaria. No estoy hablando de la universidad, estoy hablando de estos niveles
que son de educación obligatoria, en donde el número de alumnos muchas veces excede la capacidad de manejo más individualizado que pueda tener el docente, pero además tenemos alumnos que cursan por primera vez, por ejemplo, en la escuela secundaria la materia, alumnos que están recursando la materia, alumnos que a veces plantean problemas sociales, de interacción con los compañeros. Tenemos alumnos con necesidades especiales que están integrados a las aulas normales, a las aulas comunes, digamos, y esto es deseable, todo esto es deseable, pero muchas veces es muy difícil de trabajar para el docente. El docente necesita un acompañamiento, necesita apoyo y necesita muy buena capacitación para manejar esta diversidad. Muchos docentes muestran un gran malestar, dicen, bueno, pero yo estoy en cuarto grado y los chicos llegaron a cuarto sin saber nada, pero ahora con estas normativas que no pueden repetir. Y yo creo que lo que no se logra comprender y después poner en práctica es que esas políticas a lo que apuntan es evitar la deserción, es decir, el chico que fracasa se va a la escuela. A pesar de que ahora, bueno, hay una pequeña ayuda en este sentido, por lo menos formalmente, que es la asignación universal por hijo, que obliga al padre a mantener al chico a la escuela, porque si no, no puede cobrar. Entonces esto ha hecho, en parte, digamos, pero bueno, una cosa es que el chico esté dentro de la escuela y otra cosa es que aprenda, que se integre, que participe, que vaya aumentando sus conocimientos. Pero lo que requiere un proyecto donde el chico no repita de grado, donde siga dentro de la escuela, es un trabajo en equipo. Es un trabajo donde no es, bueno, vos te ocupás en primer grado y yo de segundo. Y si los chicos de primero, los chicos que llegan a segundo no saben A, B y C, no es mi problema. Entonces, al fragmentar esta cosa por grados y no trabajar en equipo, y es imposible implementar una política de esas características. Pero yo creo que el problema no está en que no es una mala política, el problema es que requiere de una forma de encarar la organización escolar, etc. Así, cuando uno se dice, bueno, hay muchas provincias en las cuales los chicos no es que no pasan todos los años, pero sí los 3 primeros pasan automáticamente primero a segundo, etc. Pero la idea es que los docentes de ese primer ciclo, de los 3 primeros años, trabajen diciendo, bueno, ella alcanzó esto y ella no, y entonces yo voy a tomar, en el caso de ella, ciertas cosas. Lo que pasa es que esta atención singularizada atenta contra la homogeneidad que la escuela está acostumbrada. Porque lo que vos encontrás es que cada uno tiene sus posibilidades, cada uno tiene su experiencia de vida, cada uno tiene un marco referencial desde el cual resignificar las situaciones que se traen y todo eso hacia lo diverso y no a lo común. Ahora, romper ese sentido que por siglos ha estado instalado de lo común, que está también en la organización de la escuela, en los grados, en el pasaje de un grado a otro, en que los grados están establecidos en relación con edades de los alumnos, etc. Es muy difícil porque es algo, si tomamos a un autor como Bourdieu, que ya está como en el hábitus, es decir, ya está incorporado, y romper, digamos, esa incorporación, que son las predisposiciones en sentido de modos de acercarte al otro, de expectativas, de pensar actitudes, etcétera, que están ya muy incorporadas. Se hace muy difícil modificar eso. Entonces la reacción que vos encontrás es, no, bueno, pero la escuela ya no es la de antes. A esta escuela venían chicos de tal y tal barrio, de tal y tal lugar, y esto ahora ha cambiado. Ahora vienen los chicos de un barrio que está cerca y que son chicos que tienen otra constitución familiar, o donde los problemas de violencia o los problemas aún de drogas, etcétera, se ven a lo mejor acrecentados, pero todo eso se transforma entonces en problema, en obstáculo. Y eso hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo mucho en los docentes, en la formación continua de los docentes, porque bueno, la formación inicial, los docentes que hoy están trabajando ya la hicieron. Por supuesto que también la formación inicial hoy tiene que modificar muchas cosas. Hay que trabajar
Por supuesto con lo cognitivo, no cabe duda, pero a eso hay que agregarle otras cosas, lo que son los conflictos sociales, lo que son los conflictos en la vida de relaciones, lo que son los conflictos de autoridad, de poder, lo que son las cosas que un chico vive con un papá violento, con una mamá violenta, o con un papá violento con su mamá, o con un papá ausente, o con una mamá ausente, o preso, o tantas cosas, digamos, que en la vida cotidiana esos chicos viven, que les dan una experiencia siendo muy chiquitos, una experiencia de vida muy fuerte que otros chicos a lo mejor no las viven y no las tienen. Y eso no se puede dejar afuera de la escuela. Los profesores son personas que empiezan su carrera como tales, como profesores, trabajando muchas veces en varias escuelas. Tardan mucho en su carrera en poder concentrar en una institución y en ese sentido tienen un inicio de profesión bastante exigente, difícil, con criterios del equipo directivo o de los colegas diversos de escuela en escuela. Así que también hay que poner allí un poco de mirada capaz de comprender los avatares de la trayectoria laboral de los profesores, que no es la del maestro de primaria o la del maestro de inicial, que entra a un cargo y desde que entra se desempeña en una escuela. Estos profes se desempeñan muchas veces en más de una escuela o se desempeñan en programas no estrictamente escolares mientras hacen una primera experiencia y se encuentran allí en unas condiciones de trabajo para las cuales no han sido preparados. Hay que reconocer que cuando los profes dicen no nos prepararon para esto, dicen algo que tiene un fondo de verdad, que es que en la formación de los profesores está mucho más acentuada la disciplina y con buena suerte, cuando digo la disciplina digo matemática, historia, educación física, lo que sea que el profesor enseña, y a veces en la misma proporción o por lo menos en buena proporción los problemas de enseñanza, pero las cuestiones institucionales, las cuestiones de comprensión de los cambios de la educación en el mundo contemporáneo, lo que hay que saber para trabajar con colegas de otras especialidades, lo que hay que saber para trabajar en escenarios educativos muy distintos, porque vos con tu título de profe podés trabajar en una escuela secundaria común, pero también podés trabajar en una escuela que esté ubicada en un centro de detención, o podés trabajar en un programa como Fines, con adultos que hace mucho tiempo que dejaron la escuela, o sea, te podés desempeñar en muchos sitios, y la formación trabaja como si hubiera un modelo escolar, que es el modelo de la escuela secundaria tradicional. Hay que trabajar con ellos en esas situaciones y ellos tienen que hacer un trabajo que es lo que justamente tiene que promover la universidad, en donde cuestiones, a nadie se le puede enseñar cómo va a resolver un problema determinado con unos alumnos determinados un día determinado para enseñar en una escuela determinada un tema determinado. No es eso lo que puede ofrecer la universidad. La universidad lo que puede ofrecer es, de alguna manera, algunos conocimientos más teóricos, más generalizables, tiene que enseñar a utilizarlos en situaciones determinadas, pero en última instancia, esa muy buena formación teórica y la capacidad para utilizarla en situaciones prácticas, eso es lo que puede desarrollar la universidad. El salto, el puente, eso es lo que hay que cuidar, porque sobre la base de esa formación que tiene el docente, tiene que poder ver cómo puede solucionar y tomar decisiones que son puntuales para situaciones que son específicas. Entonces, no es lo mismo el docente que sale de la universidad con un buen repertorio de conocimientos sólidamente formados, con algunos criterios básicos en los cuales efectivamente cree, y con conocimientos que le permiten solucionar algunos problemas determinados. Pero la universidad nunca le va a poder enseñar a resolver todos los problemas. Por eso digo, siempre hay un salto, hay una brecha, como en todas las profesiones, entre lo que la universidad puede darle al docente como formación inicial y el trabajo profesional que el docente va a tener que encarar. Ese salto es un salto que hay que trabajar. A ver, siéntense. Sarmiento. ¿Quién era Sarmiento? Sentate que te voy a decir quién era Sarmiento. Un maestro de escuela. ¿Y qué más era Sarmiento?
Lo que la realidad actual está, a mí me parece, exigiendo es que pasemos a un concepto más de formación que de enseñanza, porque la formación abarca al sujeto en toda su complejidad, no solo en los aspectos cognitivos, no solo en que incorpore los conocimientos, socializarse, formar parte de una cultura, hacer del niño y del adolescente y del joven un miembro participante de su cultura, no es solamente un problema de incorporación de los saberes, es un problema de formación en lo social, es un problema de formación en lo afectivo, es decir, es la persona en su conjunto o el sujeto, depende del término con que uno quiera designarlo, en su complejidad y en todos sus aspectos, incluidos los corporales. Yo creo que nosotros nos tenemos que preocupar porque los alumnos posean todos los conocimientos, todos los saberes, hayan realizado todos los aprendizajes que hoy son necesarios para poder tomar decisiones adecuadas en la vida, en los distintos órdenes de la vida, y que en realidad no es que la educación deba encerrarse en sí misma como si fuera un tesoro de criterios que hay que lograr, sino que hay que pensar qué uso va a hacer el alumno de todos esos conocimientos. Y los conocimientos que pertenecen a los periodos de educación obligatoria realmente se justifican que sean obligatorios en la medida en que sean necesarios para todos. Y en ese caso es que nosotros siempre nos planteamos cuáles son las decisiones que las personas hoy tienen que tomar y que garantizan que tengan una calidad de vida adecuada. Y hoy lo que se enseña en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias, tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, por ejemplo, adecuadas respecto de la salud personal y de la salud de los familiares, de otras personas. Tienen que ver con la capacidad de poder tomar buenas decisiones, por ejemplo, en el sentido de, desde el punto de vista laboral, cuáles son los trabajos más apropiados y poder leer un contrato de trabajo y entenderlo. El poder tomar buenas decisiones que en el campo del derecho pueden estar avaladas por las leyes, pero esto hay que entender las leyes. Hay que tomar decisiones microeconómicas y todo esto implica, por ejemplo, poder manejar buena información, información actualizada, por ejemplo, información que se presenta en los diarios. Hoy para poder leer un diario y entenderlo hay que saber matemáticas. Si uno no entiende estadística, por ejemplo, lo que leen los diarios, lo que escuchan los discursos no tiene sentido. Bien, buenos días a todos los ingresantes. Es un día muy grato en la vida de ustedes, en la historia institucional de la Facultad de Ciencias Humanas, darles las bienvenidas al inicio de un nuevo año en la vida de ustedes y en la vida de la universidad. Para darles la bienvenida los va a recibir el señor decano de la facultad, el licenciado Sergio Malvendres, a quien acompaña la vicedecana, la profesora Beatriz Cosio. Buenos días. Como decía Silvia Crocetti, y es la coordinadora, la directora del programa de ambientación, que en forma conjunta, con una cantidad importante de docentes, de los departamentos, de las distintas carreras en las que ustedes se han inscrito, con estudiantes también de las distintas carreras, vamos a comenzar un conjunto de actividades que después van a ser explicadas en detalle. Lo nuestro, si se quiere, es mucho más formal,
pero no por ello es la campana que me dice que ya tenía que terminar. Me dijeron que tenía que ser breve, pero no sabía cuánto, o tan breve. Pero decía, pero no por ello menos importantes. Y todos los años venimos en primer lugar a darles la bienvenida por haber elegido una de las carreras de nuestra universidad. La universidad pública se sostiene con estudiantes. Parece una frase hecha, pero es así. Siempre es injusto generalizar porque hay muchas diferencias, pero digamos que en líneas generales lo que tenemos es un estudiante. Producto de esta época, digamos, no son cuestiones individuales, son cuestiones sociales, digamos. Una sociedad que ha favorecido un alargamiento de la adolescencia, entonces nos encontramos con estudiantes que no tienen algunos de los rasgos que los profesores suponen que debería tener un estudiante universitario en términos de madurez, de claridad de lo que quiere, de decisiones, también muchas veces de hábitos de estudio, de la costumbre de sentarte a estudiar, la costumbre de antes de ir a clase hacer tales cosas, y de algunas habilidades. Las habilidades son sociales también, tampoco es responsabilidad exclusiva de la escuela, aunque la hay, porque los chicos pasan mucho tiempo, además de la escuela, con internet básicamente. Los más chicos ni siquiera es la televisión. Ya los chicos que están en la escuela secundaria hoy y algunos de los que ya han llegado a la universidad, internet es el principal lugar donde miran las series o las cuestiones de televisión, no están en la televisión, están en internet, donde juegan, donde se comunican con los amigos, donde chatean. Y esto supone desarrollo de otras estrategias. En este momento uno puede decir que el tema de la masificación hace que los profesores tengan que pensar en estrategias que den cuenta de la multiplicidad de intereses que tienen los sujetos que hoy acceden a la educación superior. Entonces, esta masividad ha cambiado, hace que sea necesario cambiar las estrategias. Ahora, uno podría decir que en general la universidad, que es una institución, podríamos decir, bastante conservadora en sus estructuras, en las jerarquías de las cátedras, en la constitución de las cátedras, mantiene así como crítica que hacen los estudiantes, ¿no? Y que uno podría aceptar que son valederas, el tema del carácter expositivo de las clases. Entonces, eso es algo que hay que modificar a favor de los grupos de aprendizaje. Digamos, las universidades que logran resolver este tema de qué hacer con tantos alumnos en las aulas, apelan a cuestiones de trabajo grupal, de responsabilizar a los estudiantes mediante estudios de casos, otras formas de trabajo que históricamente, como decía, no se consideraban porque la clase universitaria era esencialmente una clase expositiva, donde el profesor era el centro y los estudiantes eran meros receptores. Pensamos, esto es como una hipótesis de trabajo que uno tiene, sobre todo desde la investigación, que podría mermar esta brecha que hay entre quienes ingresan y quienes egresan, que ese es un desafío que nosotros tenemos que resolver, es un problema más que un desafío, porque sabemos que ingresan muchos, pero egresan muy pocos. Entonces, me parece que no todo es atribuible a las estrategias de enseñanza, pero que las estrategias, y podríamos poner también estrategias institucionales en esto, ¿no? Que es, bueno, qué hacer, por ejemplo, si uno toma nuestra universidad, la Universidad de La Pampa, uno podría decir que todos los programas y proyectos referidos a ambientación a la vida universitaria, a los ingresantes, se hacen en pos de trabajar estrategias diferentes. Estemos todos muy atentos. No porque por ahí nos pase a nosotros, sino le puede pasar al compañero o a la compañera de al lado. Es importante que acerquen las dificultades que empiecen a observar desde el primer día. Lamentablemente el sistema universitario público argentino, esta universidad y nuestra facultad pierde 1 de cada 2 ingresantes en el primer año. Es la mayor debilidad del sistema universitario, la mayor debilidad de nuestra universidad, la mayor debilidad de nuestra facultad. Para 1 mililitro de agua, para 10 litros de agua o para 1000 litros de agua. Depende del
la situación en la que aprende el alumno es importante, la situación en la que trabaja el docente es absolutamente fundamental. Y esto es algo que no depende solo de él, sino que depende de una serie de condiciones contextuales en las cuales él está teniendo que desempeñar su trabajo. Hay que repensar muchas cosas, ¿no? Porque las estructuras escolares están muy fijas, están históricamente dadas. Las prácticas docentes, como todas las prácticas, se construyen sociohistóricamente y eso hace que sean núcleos duros, que son transformables, pero difíciles de transformar. El tema es que tampoco se soluciona nada echándole la culpa a otro, ¿no? Entonces, ¿por qué empieza? Los profesores de la universidad decimos, estos chicos no tienen nada, la culpa la tiene la secundaria le echa la culpa a la primaria al jardín, el jardín a la familia, ¿y qué hacer? O sea, si nosotros queremos una educación que sea inclusiva, cada uno en cada lugar tiene que diseñar estrategias para que esos, o sea, en mi rol de docente universitario, ¿qué tengo que hacer? Decir, bueno, ¿qué otros andamiajes, qué otras formas de intervención puedo hacer para que esos sujetos que ingresaron a la universidad alcancen ser profesionales? Bueno, si no será en 5 años, serán 6, en 8, etcétera. ¿Qué otras estrategias nosotros vamos planteando? Bueno, yo creo que hoy más que nunca la universidad tiene que estar mirando las necesidades de la sociedad. Vos hablabas del mundo del trabajo, otros hablan del mundo de la empresa, pero yo diría que más que mirar a la empresa hay que mirar la responsabilidad social que tiene la universidad pública, ¿no? Entonces, pensar en crear sujetos críticos, sujetos que puedan intervenir en las instituciones comunitarias, en distintas organizaciones, y no formar un profesional, que a veces eso lo vemos con cierto dolor, quienes formamos, es decir, un profesional que es, digamos, un sujeto individual, que en todo caso se preocupa por el bienestar propio, que no está mal preocuparse por eso, pero a veces se olvidan de que han pasado por la universidad pública, ¿no? Que es un esfuerzo que hace toda la sociedad para que todos nos formemos. Entonces, a mí me parece que si uno responde a las 3 funciones básicas de la universidad, que son docencia, investigación y extensión, a través de la extensión puede lograrse este tipo de involucración de los futuros graduados o de nuestros graduados en, como te decía antes, en tareas comunitarias, en asesoramiento a empresas si es necesario, pero desde una mirada de una función más crítica, no pensada en esto costo-beneficio, ¿no? Mira, por ahí se puede. ¿Entendés? Ingresar. Hey, Willy. Si lo sacamos de una explicación filosófica y vamos más a una explicación en la enseñanza, y bueno, esto tiene que ver con la aceptación del otro, esto tiene que ver con poder generar situaciones distintas para unos y para otros, con el acercamiento al otro, con el juego de los afectos, de aquellos afectos que componen, digamos, que permiten el encuentro, que permiten en la relación con el otro poder desarrollar a cada uno. Y la escuela no está sobre este paradigma, está sobre un paradigma muy opuesto a este. Entonces, yo no sé, pensar en una cosa como un cambio en este sentido me parece como irrealizable por el momento. Pero sí creo que se puede
empezar a romper un poco ese paradigma de lo único, ese paradigma de los logros, digamos, comunes para todos, que ponen en situaciones de exigencia muy grande y que inevitablemente trabajan desde el sentido de la falta, porque aquel que no logra tiene una carencia, tiene una falta, tiene un error, y ahí viene una evaluación en última instancia negativa por lo que no pudo. Y eso es lo opuesto a lo que yo estaba diciendo. En la escuela se aprende matemáticas, se aprende lengua, pero también se aprende a sentirse incompetente, también se aprende que esto no es para mí, también se aprende que yo no sirvo para esto, eso también se aprende. Y me parece que en ese sentido la escuela puede dejar una marca muy potente de proyectar a los chicos hacia el conocimiento, hacia los otros, hacia el futuro, y también puede dejar una marca de impedimento, una marca de limitación, que es la que estamos discutiendo, ¿no? Yo creo que hay cuestiones de política, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no haya que hacerlas. Lo que estoy diciendo es que además, en el nivel micro, cada persona puede hacer una diferencia con un chico. No va a cambiar la vida de la universidad, pero un comentario a un chico en algún momento puede hacer que un chico se quede. Un chico a veces se queda porque un profesor dijo, porque un administrativo cuando fue a pedir el certificado para cambiarse le dijo, porque los chicos muchas veces se sostienen por la palabra de un alguien, muchas veces es un compañero, esto es cierto, los pares tienen un lugar importante, muchas veces es un familiar, pero muchas veces es un integrante de la institución. Todos hacemos diferencia y eso me parece que también hay que pensarlo en términos individuales, digamos, en términos personales, porque si no nos quedamos todos esperando a que alguien genere una política y en realidad todos hacemos nuestra mínima contribución a estas políticas de retención, de permanencia, de que los chicos se puedan titular, todos. Hay que salir, yo te diría, de la concepción de la falta en la educación. Y hay que pensar, y en esto me apoyo un poco en un filósofo que es Spinoza, que en este momento está siendo estudiado y releído bastante. Y Spinoza no plantea la esencia del hombre, la esencia del ser humano. Él lo que plantea es la potencia. Entonces, todos tenemos potencia. Desde el chico que tiene una discapacidad hasta el chico que tiene un desarrollo intelectual, digamos, más elevado, hasta el que tiene una conducta autista, todo ser humano tiene una potencia. Y lo que hay que hacer es generar, y sigo en términos de Spinoza, encuentros que potencien. O sea, encuentros que permitan el desarrollo de lo que serían las pasiones positivas, las pasiones justamente que permiten desarrollar, que aumentan la potencia, y no aquellas que llevan más a lo pasivo. Entonces yo lo que digo es, todos los alumnos pueden tener un desarrollo de esa potencia. Ahora, cuando vos tenés una escuela organizada sobre la base de la evaluación, sobre la base de un conocimiento común para todos los chicos, sobre la base de estándares, es muy difícil poder pensar en el desarrollo de cada uno, porque es más la imposición desde afuera de determinadas cosas que el desarrollo de la potencia de cada uno en situaciones en las que eso pueda darse, en climas donde eso pueda ir desarrollándose. O sea, la idea es, no hay un camino único, hay diversidad de caminos, porque hay diversidad en el ser humano
y que lo que hay que cultivar justamente es aquello que puede, aquello que es potencia.